¿cómo se llama? De estudios que hay. Y acá nos quedamos según la secuencia del estudio. O sea, hay diferentes maneras de clasificar o de definir lo que es una investigación. Y dentro de esto se menciona según el tiempo, según la secuencia, según el análisis y el alcance que tenga el estudio. O sea, son diferentes clasificaciones. Esto fue en lo que nos quedamos el lunes anterior, en donde se hablaba de el tipo de estudio según la secuencia o según el periodo en el que se desarrolla esa investigación. Y aquí hablábamos del eje transversal y el eje longitudinal. Cuando se habla del eje transversal, es que se estudian las variables simultáneamente en un determinado momento, sin hacer un seguimiento posterior, sino que hoy hacemos el estudio, no nos vamos a las causas, no nos vamos tampoco a ver efectos, sino que hacemos un estudio en ese momento. Por eso se dice que es transversal. Pero cuando se habla de la secuencia según el estudio longitudinal, hablamos de que se estudian las variables a lo largo de un periodo, que este puede ser retrospectivo, que es en el pasado, prospectivo o retrospectivo. O sea, cuando hablamos de retroprospectivo, nos estamos refiriendo a que vamos a tomar el pasado y el presente y podemos darle un seguimiento posterior. Cuando se habla de prospectivo, cuando se habla de retroprospectivo, o sea que vamos a tomar lo anterior y lo posterior, lo que sucedió el pasado, pues. Entonces se menciona, ¿no? El retroprospectivo son aquellos en los que el investigador indaga hechos pasados, complementándolo con lo que va ocurriendo en el periodo que se realiza el estudio. El retrospectivo son aquellos en los que el investigador indaga sobre hechos ocurridos en el pasado. Y prospectivos son donde se registra la información según van ocurriendo los fenómenos, o sea, en el presente. Esa información nosotros debemos de tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque así vamos a clasificar y vamos a decir qué tipo de estudio. Vamos a decir transversal, si no vamos a hacer un seguimiento posterior. Longitudinal, bueno, el tipo longitudinal tiene 3 opciones, que es el retroprospectivo, el retrospectivo y el prospectivo. Entonces, como ya mencionamos cuáles son esos tipos, pues ahí tenemos que definir por qué. Porque no le vamos a dar seguimiento, porque vamos a tomar datos del pasado y entonces en ese sentido vamos a clasificar el estudio, el tipo de estudio. Eso, cuando estén ustedes revisando el protocolo, porque se hace, la práctica de ustedes es elaboración de un protocolo y de un informe final. La diferencia entre un protocolo y un informe final es que el protocolo de investigación es la planificación de la investigación. Cuando yo hablo de informe final, que nosotros también lo conocemos como la tesis que se hace, ¿no? Al final de su proceso de formación, es un informe final el que se entrega. Y el informe final lo que lleva es, además de la planificación, la ejecución de la investigación. Por lo tanto, lo que se incluye, además de lo que es toda la investigación en el anteproyecto, que es la planeación, es la presentación de los resultados. Hay unas conclusiones, hay recomendaciones, o sea, y cada
en la presentación de resultados, ustedes van a presentar tablas, van a hacer análisis, van a hacer interpretación y si consideran necesario, van a presentar gráficas que faciliten el entender el fenómeno que ustedes quieren que se vea, pues, que es importante. Y luego, pues, aparecen si ustedes colocan hipótesis, pues le van a tener que poner la prueba de hipótesis. Y van luego las conclusiones y las recomendaciones. Siempre recuerden que toda investigación lleva bibliografía. ¿Por qué? Porque recuerden que hacemos un marco teórico y el marco teórico es la base teórica que vamos a utilizar para apoyar nuestro estudio. Eso lo van a ver cuando estén viendo el informe final, cuando estén viendo el anteproyecto de investigación e informe final. Bien, ahora vamos a pasar básicamente, jóvenes, a lo que es los pasos de la investigación científica. Se modifica un poco cuando ya estamos aplicándolo. ¿Y por qué? Porque se les da un esquema de lo que debe de llevar un anteproyecto y de lo que debe llevar el informe final. Sin embargo, de manera general, los pasos que se siguen son estos. Y dice el esquema de proceso de la investigación científica, ese es uno, ¿no? El A, el literal A, es la elección del tema. Se toma a partir de una situación o problema de la realidad. Esto, jóvenes, es importante porque ustedes cuando salgan, cuando estén egresados, van a tener que ir a hacer un servicio social. El servicio social, su periodo es de 1 año. Entonces van a estar y generalmente se hace en el Ministerio de Salud. Sin embargo, últimamente se han tenido dificultades porque no a todo el mundo, no a todos los que egresan les dan plaza. Entonces, eso ha sido una dificultad. Permítanme que me están buscando ahorita. Dígame. Bien, entonces dice la elección del tema. Se toma a partir de una situación o problema de la realidad. Ustedes, cuando empiecen a hacer su servicio social, van a identificar que ahí hay algunos problemas en la población que pueden ser en niños, que pueden ser en adultos o en mujeres. Generalmente ustedes van a ver que quienes más consultan son niños y mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no consultan demasiado. Entonces, cuando ya consultan es porque ya están su problema bien avanzado. Sin embargo, ustedes van a identificar, van a tener que elegir un problema que ustedes vean dentro de la unidad de salud que ustedes estén haciendo su servicio social. Que puede ser, miren, bueno, que parasitismo intestinal es el problema que más nosotros tenemos consulta, o son infecciones respiratorias, ¿cuál de ellas? O es desnutrición. O sea, el tema que usted, por ejemplo, hubo un grupo que eligió las dislipidemias en adolescentes porque encontraron en esa unidad de salud y en otras unidades que habían muchos jóvenes, llegaban algunos jóvenes con sobrepeso, pero no llegaban por el sobrepeso, sino que por la tensión arterial alta. Entonces, eso hizo que el grupo eligiera un problema sobre dislipidemias en jóvenes, y no se debería de estar dando. Sin embargo, pues hubo casos y se hizo el estudio. O sea, uno va viendo y por eso se habla de elección del tema según la realidad, lo que nosotros observemos.
Y dentro de eso vamos a encontrar algo que se llama planteamiento del problema, que es, dice, el interés por la realidad problemática de nuestro entorno, determinando el área o campo de trabajo, teniendo en cuenta la revisión y evaluación de nuestro conocimiento sobre el tema. O sea, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Cuando hablamos de planteamiento del problema, estamos hablando de que tenemos que ir a buscar información y todo esto va desde lo más general a lo más específico. ¿Qué significa? Que si yo voy a investigar, por ejemplo, un problema de dislipidemias en adolescentes, tengo que ver qué información, qué datos estadísticos tengo yo a nivel, por ejemplo, mundial, a nivel latinoamericano y luego en El Salvador. Eso va de lo más general a lo más específico. Entonces, son datos estadísticos que me están respaldando el estudio. Por eso el planteamiento del problema, porque yo voy a ver cómo se da, qué contexto, en qué edades, y eso me da datos. Son datos estadísticos. Entonces, eso es el planteamiento del problema. Aquí se habla de alcances y límites. De manera general, jóvenes, perdón, vamos al siguiente, que es delimitación del tema y revisión, es el literal B. Delimitación del tema. Dice, se debe tener en cuenta el rango de aplicación, seleccionando para la investigación los logros que se desean cumplir y hasta cuándo se piensa llegar con la investigación. Y aquí dice, hay una revisión de conocimientos, verificar y evaluar los antecedentes y avances logrados del tema, la sustentación teórica del problema a investigar. Aquí hay que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden poner en un tema que se va a hacer un estudio sobre dislipidemias. Permítanme, jóvenes, disculpen. Perdón, jóvenes. Bueno, estábamos con la delimitación del tema. Decíamos que a nivel, se hace el estudio, ¿no? Sobre dislipidemias en adolescentes. Se tiene que delimitar en dónde se va a hacer. Eso me permite decir, de adolescentes de tal edad a tal edad. Eso es una delimitación. Yo ya estoy diciendo que pueden haber adolescentes que tengan menor edad o mayor edad, pero yo no lo voy a incluir en mi estudio. O también puedo delimitarlo según el área geográfica. O sea, lo voy a desarrollar este estudio en la unidad de salud del Zamorán. Y ya delimito, porque yo puedo decir San Miguel, pero San Miguel implica todas las unidades de salud o todos los adolescentes de San Miguel. Y no puedo hacer eso, no me da espacio. Entonces yo tengo que delimitar de acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a la accesibilidad. Entonces, en ese sentido se habla de delimitación del tema. Sin embargo, ustedes van a ver que cuando presentamos el esquema del anteproyecto, nosotros no le ponemos delimitación del tema. Sin embargo, va implícito en el tema
va implícito, porque yo digo dónde voy a hacer el estudio y con quién. Entonces ahí ya estoy delimitando la población a la que va a ir dirigida mi estudio. Se habla de revisión de conocimientos y verificar y evaluar los antecedentes y avances logrados del tema. Es lo que yo les mencionaba. O sea, tenemos que buscar estudios, tenemos que buscar qué dice la OMS sobre las dislipidemias en adolescentes, qué dicen a nivel mundial en diferentes países. Luego, venirnos a, a Latinoamérica o a Centroamérica y luego qué datos tenemos a nivel del Salvador. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de hacer un estudio, una investigación, que ustedes pues van a tener que hacer investigaciones, ¿no? De aquí en adelante. El tercero dice alcances y límites, hasta dónde se puede llegar en la investigación, en cuánto tiempo y espacio. Recuerden que el tema se tiene que ubicar en tiempo y espacio. ¿Dónde se va a hacer y qué tiempo va a cubrir? Porque ya decíamos que la realidad no es permanente, es cambiante. Entonces, por lo tanto, debemos de decir que hemos hecho un estudio en este tiempo, en este espacio, en este lugar. Entonces, básicamente eso. Recursos, pues la factibilidad de recursos humanos, económicos e institucionales en el proceso de investigación. Debemos de saber, pues, que depende de mi capacidad económica, de la posibilidad de geográfica. Todo eso lo tengo que retomar cuando hago una investigación. ¿Por qué se dice eso? Miren, jóvenes, sucedió con una estudiante, estaba haciendo su servicio social ¿cómo se llama? Aquí por Santiago de María, en un pueblo que está cerca ahí, entre Santiago de María y Tecapán, creo que se llamaba. Y ella estaba pues confiada de que estaba en la unidad y que la directora iba a acceder a que ella utilizara los recursos con los que contaba la unidad de salud. Ahí tenían laboratorista, tenían microscopios, tenían tubos de ensayo, o sea, todo lo que se necesita para hacer un examen. Ella estaba haciendo un estudio sobre el uso ¿cómo se llama? Venenos tóxicos, no recuerdo los nombres, y su relación con las enfermedades renales. ¿Cuál fue el problema con que ella se encontró ya cuando estaba ejecutando? Que la directora no le prestó ni la báscula para poder pesar a los grupos de análisis, grupos de estudio, no le permitió que le ayudara la laboratorista clínico, que ya había hablado con ellos, que ellos le iban a hacer el estudio. O sea, ella solo iba a comprar los reactivos, ya tenía, se suponía, el recurso del laboratorio, ya tenía báscula, ya tenía todo, pero a la hora de las horas, la doctora, la directora, porque ella era médico consultante, la directora le dijo que no utilizara nada. Entonces, y ya estaba ejecutando. Entonces, ¿qué hizo? Le salió carísimo. ¿Por qué? Porque ella tuvo que contratar laboratoristas en San Miguel, o sea, de aquí, transportarlos y que ellos llevaran y tomaran muestras y las trajeran y hicieran el estudio. Entonces, y por eso es importante uno que tenga en cuenta la factibilidad que hay real de que van a desarrollar un estudio y que les permitan y que tengan la capacidad económica, institucional, de recursos humanos, etcétera, porque se pueden dar esas dificultades y ya está echado a andar el proyecto, ya está ejecutándose, ya vamos en la fase del informe final, entonces es importante tomar en cuenta todo esto. El C nos dice problema, punto de partida de la investigación en donde se debe evaluar la realidad del problema a investigar. Tenemos que ver, siempre que elijamos un tema, tenemos que estar claro
de que podemos trabajar con ese problema, con ese tema. Porque, ay, ¿qué pasó aquí? Porque es probable que tengamos dificultades. Se fue la... Bien, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta en esto? Identificación. Conocer a fondo las diferentes situaciones que involucran el problema de investigación para su posterior análisis y observación en busca de los objetivos. Nosotros tenemos que tener claridad, jóvenes, de el problema que queremos investigar. Y, por ejemplo, también tenemos que ver si hay otros estudios que ya hicieron algo al respecto o si es totalmente nuevo, no vamos a encontrar nada. Entonces, nada que nos respalde teóricamente. Entonces, por eso se hace un estudio en el que nosotros digamos, bueno, ¿hay datos sobre esto o no? No tenemos ningún dato al respecto. ¿Hay otros estudios? ¿Para qué? Porque yo puedo hacer una investigación de aspectos que ya se han estudiado en la realidad, pero a lo mejor mi enfoque es diferente. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta eso, que si hay datos bibliográficos, si hay otras investigaciones, otros estudios que respalden o que me den base para mi investigación, porque si no, me voy a quedar en el camino porque no voy a tener con qué comparar, no voy a tener bases que me den ese sustento teórico en mi investigación. Lo otro dice la descripción, que es el conocimiento de la realidad en el contexto en el que se presenta la investigación, mostrando antecedentes, teorías y hechos importantes del problema a investigar. Esto es lo que en otra manera, en otro momento o lo vamos a encontrar como el marco teórico, ¿no? Otro aspecto dice, elementos, datos que se relacionan con el problema y sus posibles soluciones. Establecer relación entre los datos para la confirmación de hechos, hallazgos, explicaciones y relaciones entre estos. O sea, todo esto es importante. Ustedes lo deben de tomar en cuenta al momento de hacer una investigación. ¿Qué respuesta le doy yo a mi problema? Y a partir de eso, ¿cómo se puede solucionar lo que yo estoy investigando? ¿Qué aspectos tiene el problema y en qué área yo puedo realmente solucionar o dar alternativas de solución a lo que yo estoy investigando? Luego dice la formulación. Definir en forma clara y precisa la presentación del problema, determinando los límites de la investigación y mostrando el objetivo del estudio. ¿Qué es esto? La formulación del problema. Es lo que se conoce como el enunciado del problema. O sea, yo ya investigué, ya tengo antecedentes que me están diciendo cómo está el problema a nivel mundial, a nivel latinoamericano o a nivel centroamericano y a nivel Salvador. Y si yo me voy más de lo más general a lo más específico, bueno, digo yo, tengo datos a nivel del Salvador. Voy a tomar datos a nivel de la región de oriental y luego San Miguel.
Eso va de lo más general a lo más específico. Entonces yo voy a formular mi problema. Le voy después de que ya tengo todos los antecedentes, yo enuncio el problema. ¿Cuál es el enunciado? Es que yo voy a redactar en forma de pregunta el tema de investigación. Eso es la formulación del problema. Y el enunciado. El enunciado es una pregunta que voy a redactar en manera de pregunta el tema de investigación. Básicamente esa parte. Luego vienen los objetivos generales. Toda investigación va a tener objetivos generales y objetivos específicos. Y nos dice que el objetivo general es el resultado que se desea lograr de la investigación. Y los objetivos específicos identifican las acciones particulares para reafirmar el objetivo general. O sea, los objetivos específicos me sirven para lograr el objetivo general. Para eso me sirven los objetivos específicos. Yo digo, bueno, voy a determinar la incidencia de la dislipidemia en adolescentes. Bueno, yo tengo que poner en objetivos específicos algo que hable sobre cuál es la incidencia, o definir la incidencia, o determinar la incidencia en los adolescentes. Determinar la incidencia que hay en los adolescentes en dislipidemias y cuáles son los problemas, determinar cuáles son los principales problemas en los adolescentes en relación a la dislipidemia. Entonces yo estoy ya abonando a lo que yo quiero lograr, que es el objetivo general. Entonces se deben de establecer dos tipos de objetivos y todos los objetivos se deben de redactar en infinitivo porque significan acción, ¿verdad? Acción. Bien, por ejemplo, ustedes van a ver que hay dentro de los objetivos, hay hasta unas listas pueden encontrar si ustedes buscan en internet, hoy hay muchos, ¿no? Por ejemplo, hay objetivos generales. En los objetivos generales dice, por ejemplo, vamos a encontrar que dicen evaluar, responder, valorar, aplicar, sintetizar. Pero dentro de los objetivos específicos decimos definir, describir, identificar, construir, discutir, demostrar, o sea, son más específicos. Todos los objetivos que ustedes van a redactar van generales y específicos. Tienen que utilizar verbos en infinitivo que terminen en ar o er o ir, ¿verdad? Definir, demostrar. Entonces, eso. Vamos. El marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es establecer el estado de conocimiento que se tiene del problema para profundizar, explicar y aclarar ideas. Revisión de conocimientos teóricos del problema. Ahí vamos a incluir antecedentes. Esto es la revisión de trabajos realizados sobre el problema planteado. También aquí se menciona que debe haber una definición conceptual, o sea, el uso de adecuado de terminología asociada a la investigación. Uso adecuado de la terminología asociada a la investigación. ¿Qué significa? Que debemos de definir todo aquello que nosotros se mencione, pero no lo podemos definir completamente. Entonces son términos, a lo mejor que los que estudian. Bárbara. No se puede dar clase así, es bien complicado. Bien, entonces debemos de definir
conceptos, cosas que no queden claras en lo que nosotros vayamos describiendo del marco teórico. Entonces, eso lo tenemos que definir posteriormente y decir, por ejemplo, que si la gente no entiende, no, podemos poner dislipidemia, pero si no entiende, Márgara, estoy en clase, está hablando fuerte. Entonces, yo digo, no. Dejemos de hablar porque bien, vamos con las hipótesis. Verificar y demostrar los fundamentos de la investigación, es decir, probar si es o no posible esa investigación. Cuando estamos hablando de hipótesis, estamos asumiendo que damos una respuesta posible al problema. Entonces, a lo que nos estamos planteando como problema y le vamos a dar una respuesta y esa respuesta tiene que ser al enunciado que nosotros ya dijimos. Ya dijimos que el enunciado es redactar en forma de pregunta el tema de investigación. Por lo tanto, ahí lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Plantearnos una posible respuesta al problema. Y así se debe de entender lo que es la hipótesis. Entonces, vamos a ver que ustedes deben de consultar, por ejemplo, a Roberto Sampieri. Él es de los autores que mejor explican lo que son las hipótesis. Si yo quiero realmente conocer un poco sobre hipótesis, el mejor referente que yo les podría mencionar es Roberto Sampieri, porque él nos define muy bien. Él tiene han editado varios libros, ¿no? Sobre lo que es la investigación. Él tiene el libro que se llama Metodología de la Investigación. En este último libro, él ha incluido las rutas cuantitativa y cualitativa y mixta. La mixta que implica que va a incluir datos cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, pues si vamos a ver la parte de hipótesis, él es muy explicativo en esta parte y nos define, por ejemplo, qué son las hipótesis, cómo podemos definirlas, qué son las variables, qué es lo que viene para revisar, qué son, cómo vamos a relacionar esas variables y cómo se operacionalizan esas variables. Entonces, si a alguien ustedes pueden acceder para que entiendan qué son hipótesis y los tipos de hipótesis que hay, es Sampieri. Y él nos dice, ¿no? Que hay, posteriormente ustedes van a ver que nos dicen que hay hipótesis de trabajo, hay hipótesis nulas, hay hipótesis alternativas, pero también él tiene una clasificación de hipótesis. Entonces nos dice que hay hipótesis de causa-efecto, hay hipótesis correlacionales, descriptivas. Sin embargo, nos dice también que en estudios descriptivos no hay hipótesis, o si yo quiero las pongo y si no, no. Entonces, eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Entonces, vamos a ver lo que continúa al respecto de lo que son las hipótesis. Dice, perdón, las variables, dice, las variables rasgos que determinan una situación, la cual puede tomar diferentes valores dentro del proceso de investigación. Por ejemplo, cuando hablábamos, decíamos que íbamos a ver los problemas más frecuentes de dislipidemias en adolescentes. Entonces, o problemas de dislipidemia en adolescentes. Ahí hay
y ahí hay variables. Las variables es las dislipidemias y lo otro en adolescentes. Entonces vamos a relacionar esas dos variables así y darles, eso es lo que vamos a investigar y a eso se le van a hacer, se van a operacionalizar esas variables. ¿Qué entiendo yo por dislipidemia? Tengo que conceptualizar eso y luego quiénes son los adolescentes, qué edades incluye la adolescencia, por ejemplo. Y así voy a determinar esas variables. Luego nos vamos con lo que es la metodología. Dice que la metodología presenta métodos y técnicas para llevar a cabo la investigación. O sea, ¿qué metodología, qué técnica voy a utilizar? ¿Qué voy a utilizar? Métodos, por ejemplo, ya mencionábamos en el lunes anterior que son métodos, ¿verdad? Método es un proceso que yo voy a seguir, es una serie de pasos. Ahora, para hacer investigación, ya se mencionaba, yo tengo que utilizar técnicas. Técnicas como cuáles, dependiendo del tipo de estudio, si es cuantitativo o es cualitativo. Voy a utilizar la entrevista, voy a utilizar la observación, esas son técnicas. Y dentro de esas hay instrumentos que yo voy a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a utilizar la técnica de la entrevista, mi instrumento, ¿cuál va a ser? Bueno, una guía de entrevista. Si es la técnica que voy a utilizar, es la observación, hay diferentes instrumentos que yo puedo utilizar con la observación, como es la guía de observación, como es una ficha, puedo utilizar también un video, puedo grabar, o sea, puedo hacer una lista de cotejo en la que yo solo voy a ir marcando lo que estoy observando. Por ejemplo, imagínense que lo que quiero observar o lo que quiero ver son medidas de higiene personal. Y entonces yo voy a elaborar mi lista de cotejo, en donde yo digo, bueno, le voy a observar si se nota que se ha bañado, según el cabello, ¿no? Le voy a observar el cabello, voy a observar la ropa, si la anda limpia o sucia, voy a observarle las uñas, las manos, etcétera, o cómo andan los zapatos, si los limpia o no. Y entonces yo estoy viendo, haciendo una lista de cotejo y solo la voy marcando. Esas son técnicas. Si yo voy a utilizar la encuesta, por ejemplo, la encuesta es una técnica. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene la encuesta? Bueno, yo sé que tiene dos técnicas. Una, la cédula de entrevista y la otra, el cuestionario. Entonces, debemos de saber qué metodología voy a utilizar y además qué técnicas e instrumentos. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque va a depender del estudio, ¿no? Por ejemplo, si imagínense que lo que van a hacer, buscar es adolescentes con desnutrición. Y entonces, ¿qué técnica voy a utilizar? ¿Qué método? Entonces, yo tengo que ver ahí, ¿no? Si voy a necesitar la ayuda de un laboratorista, si voy a tener que hacer exámenes de laboratorio para ver y determinar que ahí hay una anemia y qué tipo de anemia es, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es importante que uno lo retome siempre en una investigación. Bien. La población y la muestra. Veamos, siempre en un estudio tenemos que saber qué grupo al que va dirigida nuestra investigación. Entonces, cuando hablamos de población, decimos universo de investigación en donde se delimita la naturaleza y el número y las características de esa población que vamos a investigar. Por ejemplo, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando pues de que ya hay un rango, ¿no? de grupo de edad que nos dice qué son los adolescentes, en qué edades inicia la adolescencia y en qué edad termina. Muestra.
parte cuantificada de la población determinada según la necesidad del problema a investigar. Representación de la población objeto de la investigación. O sea, yo puedo tener los adolescentes de San Miguel, ¿no? Pero mi muestra va a ser nada más los adolescentes que asisten a la unidad de salud del Zamorán. Entonces ya estoy delimitando también y ya estoy diciendo dónde va a ser mi muestra, que tiene que ciertas características, ¿no? La edad y ahora la procedencia que va a ser de el Zamorán. Solo a eso voy a tomar, no toda la población de San Miguel, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son aspectos que debemos de tomar en cuenta en lo que es población y muestra. Ahora, lo otro que menciona, y aquí cuando hablamos de recolección de datos, de población y muestra y todo eso, aquí ya cuando hablamos de recolección estamos hablando de la parte de ejecución. En lo otro solo estamos, cuando hablamos de anteproyecto, estamos hablando de planear. Entonces vamos a decir cuándo vamos a hacer eso, con qué gente se la vamos a hacer. Cuando ya estamos hablando de recolección de datos, que es parte de la investigación, dice, se definen de los datos que se van a recolectar para cumplir con los objetivos de la investigación. Además, se debe de especificar la forma en cómo estos van a ser recolectados según la investigación, ya sea por fichas, observación, entrevistas, encuestas. ¿Cómo vamos a recolectar los datos? Va a ser a través de las técnicas de investigación que nosotros vamos a elegir. Ahora, por ejemplo, se hacen muchas investigaciones y todos los instrumentos son virtuales. Ustedes se aplicaron a hacer la investigación, a hacer parte de la investigación que les mandé decir con Jimmy. Formaron parte, ¿lo hicieron o no lo hicieron? ¿Hola? Sí, Doc. Sí, sí, ¿qué les pareció? Porque hoy esa es la manera más fácil de hacer investigación. O sea, de obtener los datos. ¿Por qué? Porque ya no tengo que andar yo, por ejemplo, de casa en casa o en una unidad de salud, o sea, que aun cuando a ustedes les corresponda, estar preguntando, haciendo una entrevista. Bueno, de hecho el cuestionario lo tienen que hacer, o el instrumento, no digamos cuestionario, el instrumento lo tienen que elaborar. Pero la aplicación la pueden hacer virtual, ¿verdad? O sea, buscan un grupo en el que puedan acceder o al teléfono, como hoy está muy fácil andar teléfono siempre, ¿no? O a través de la laptop, pero es virtual, o sea, no necesitan estar frente a la persona, no necesitan trasladarse, sino que de sus casas pueden participar y eso facilita obtener la información. Ahora, ¿cuál es la dificultad que yo le veo a aplicar este tipo de instrumentos así? Que pueden haber preguntas que yo no comprendo y si no está la persona que me pueda orientar a entender qué es lo que quieren preguntar, es probable que yo dé unas respuestas erróneas o incorrectas o no tengan que ver porque yo no he comprendido entonces, y no hay quien me pueda orientar. En cambio, si yo pues estoy enfrente de la persona, tengo la posibilidad de aclarar algunas cosas o de orientarle mejor o de que me pregunte si no entiende. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero ahora se puede hacer investigaciones sin necesidad de andar directamente con las personas, ¿no? Sino que virtualmente. Entonces, son maneras de hacer investigación ahora, ¿no? Imagínense que es un estudio europeo, es un estudio español. Sin embargo, van a tener población que son estudiantes los que querían, estudiantes que son del Salvador, pero van a obtener esa información desde acá a partir de lo que ustedes hayan respondido. Entonces, así se recolectan los datos. Yo puedo aplicar un instrumento, que esto puede ser una ficha, por ejemplo, el Ministerio de Salud utiliza la ficha familiar, pero es larguísima, entonces, y se supone que se debe estar actualizando cada año.
Pero también está la técnica de la observación que ya mencionábamos. Esta puede ser participante, no participante, etcétera. O sistemático, no. Las entrevistas. Hay entrevistas con preguntas cerradas, con preguntas abiertas. Hay entrevistas, por ejemplo, en el estudio cualitativo que son a profundidad, se dice, ¿no? Y la encuesta, que las encuestas ya mencionábamos que son dos tipos de instrumentos los que tienen. Uno se llama cédula de entrevista y el otro cuestionario. La diferencia entre la cédula de entrevista y el cuestionario, ¿cuál es? Que el cuestionario es como el en el que ustedes participaron. Les dan el instrumento, ustedes lo llenan y ya. Pero en la cédula de entrevista no. Ustedes pasan el instrumento, ustedes se lo pasan a la persona que van a entrevistar y son los que llenan el instrumento, no es la gente. Entonces, si yo en un cuestionario, sí, yo se lo dejo, pero tengo lo que ya mencionábamos, la limitante de que es probable que mucha de la información no la comprenda la gente y por lo tanto me van a dejar espacios en blanco o no me van a responder según lo que yo espero que respondan, no de acuerdo a la pregunta que yo hice. Entonces, pero si yo les pregunto, por ejemplo, técnica de la observación, ¿cuáles me dirían ustedes? Los instrumentos, perdón, la técnica es la observación. Si yo ya les mencioné instrumentos de la observación, ¿cuáles me dirían? A ver, si pusieron atención. Te mencionaron varios. Ninguno. La lista de cotejo, jóvenes, una guía de observación. Esos son instrumentos de la observación. Y si les pregunto de la encuesta ahorita, ¿cuáles me dirían que son los instrumentos? La encuesta es la técnica. ¿Cuáles son los instrumentos? A ver, ¿quién ha puesto atención? Nadie. Un cuestionario, Ajá. ¿Y cuál es el otro? Hay dos, dijimos. Dos Las instrumentos. entrevistas también puede ser. La cédula de entrevista, la guía de entrevista es de la entrevista. La cédula, cuando estamos hablando de encuestas, la encuesta como tal es la técnica. Los instrumentos de la encuesta son dos. Uno, cédula de entrevista, cuando yo directamente aplico el instrumento y yo lleno el instrumento como investigadora. Pero el cuestionario no, es lo que ustedes hicieron, si participaron en ese cuestionario, en esa investigación, ustedes llenaron, o sea, respondieron las preguntas que les estaban haciendo. Eso es un cuestionario, porque nadie estuvo con ustedes para decirles, miren, llénenlo de esta manera o les estuvieron preguntando. No, ustedes les dieron el instrumento y ustedes lo llenaron según lo que ustedes consideraron. Entonces, eso lo debemos de tomar en cuenta porque en una investigación vamos a echar mano probablemente de la encuesta y vamos a decir, vamos a hacer un cuestionario. Bueno, yo, por ejemplo, puedo hacer una investigación. Les aplico un instrumento, solo se los entrego, así como se hace un examen, y después me lo devuelven ya lleno. Pero no hay ninguna posibilidad de que, si no entendieron una pregunta, ustedes la puedan entender porque no hay quien se los explique. Pues solo se los entrego, me lo entregan mañana, me lo devuelven mañana, lleno. Ah, bueno, yo esa información la tengo rápida, pero con la limitante de que no sé si me han respondido realmente, si han comprendido lo que yo estoy preguntando. Entonces, yo tengo la posibilidad en una cédula de entrevista de poder explicarle a la persona que le estoy haciendo las preguntas si me está comprendiendo lo que le estoy preguntando. Entonces, eso es parte de la investigación y ustedes deben de saber y deben de aplicar un instrumento que sea accesible y también adecuado a la población. Por ejemplo, si hay personas dentro del grupo que no saben leer y escribir, no me funciona aplicar
un cuestionario, ¿verdad? Porque no saben leer y escribir, por lo tanto no me van a poder responder. Pero sí puedo aplicar una entrevista, o sea, y una guía de entrevista, porque yo le puedo preguntar a la persona, ¿no? Y me va a responder, yo soy la que voy a escribir, y la persona me va a responder que sabe lo que yo le estoy preguntando. Entonces, todo tiene que ser de acuerdo al tipo de estudio y al grupo al que va dirigida la investigación. Y yo debo de conocer, ¿no?, todo eso, porque si no, voy a aplicar un instrumento a lo mejor que no es el correcto o que no me va a dar los resultados que yo quiero. Bien, ¿qué más podemos revisar? El procesamiento de datos. Aquí dice que hay que registrar los datos obtenidos para posterior análisis, comprobación de hipótesis y conclusiones sobre el problema a investigar. Igual, ¿no? Ahí ahora nosotros lo podemos hacer manualmente, un procesamiento de datos, en donde pues tomamos en cuenta la frecuencia, sacamos porcentaje y hacemos diferencias de porcentaje. Eso se puede hacer manualmente, pero ahora con los software que se manejan en software estadísticos, es fácil, ¿no? O con Excel, por ejemplo, o con SPSS, o sea, todos esos programas uno los puede aplicar si lo sabe utilizar esos programas, y generalmente los jóvenes son muy ágiles en ese sentido. Entonces, se hace se construye, ¿no?, una base de datos, y a partir de eso, pues se le aplican diferentes métodos estadísticos, depende de lo que yo quiera aplicarle, ¿no?, que puede ser una diferencia de porcentaje, que puede ser un chi cuadrado, que puede ser la moda, la mediana, depende de lo que nosotros quizás querramos aplicarle como método estadístico, ¿no? Entonces vamos a procesar los datos de acuerdo a ese método estadístico que nosotros elijamos. Lo otro dice codificación, es categorizar los datos, clasificarlos según, vamos a presentar una tabla con frecuencias y con porcentajes y totales, y luego esa es la tabulación de datos, cuando hacemos una presentación en una tabla y ponemos la característica que estamos investigando, por ejemplo, sexo, vamos a poner masculino o femenino, esas son las categorías. Ahora, la frecuencia, vamos a ver cuántos femeninos, cuántos masculinos, y sacar totales, y a partir de eso, sacar porcentajes. Ahí estamos haciendo una tabla, ¿verdad? A eso le podemos aplicar cualquier método estadístico. Entonces, por eso se habla de tabulación. Ahora, ¿qué es análisis e interpretación de esos resultados? Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, sacamos por ahí una tabla, hicimos una tabla de frecuencia de de cuántos jóvenes, cuántas mujeres estaban estudiando medicina que eran de segundo año en ese momento, hoy son de tercero, y cuántos hombres, y salían más mujeres que hombres. Entonces, eso me da la idea, yo puedo decir, puedo interpretar de esos datos que hoy actualmente hay mayor población femenina estudiando el doctorado en medicina. Entonces, solo con esos datos que yo tengo, entonces estoy analizando cuando digo son tantas mujeres, tantos hombres. Son, digamos, de 100 personas, hay 65 mujeres o 60 y 40 hombres. Entonces, eso me da una diferencia que yo puedo interpretar que hay una mayor cantidad de estudiantes femeninas estudiando doctorado en medicina que hombres. Entonces, eso es análisis e interpretación. Cuando el análisis son los porcentajes que yo obtengo a partir de una frecuencia, ¿verdad?
y la interpretación es lo que yo pienso de esos resultados, que yo puedo hasta compararlos con otros estudios, ¿no? A ver si tienen las mismas características o no. Entonces, eso ya van a ser las conclusiones a las que yo voy a poder llegar. Bien, ¿qué más podemos mencionar? ¿Cuál es el objetivo de la investigación científica? Su objetivo esencial es la búsqueda y producción de nuevos conocimientos y la resolución de problemas. O sea, siempre una investigación lo que busca es, a partir de lo que he encontrado en la realidad, dar una respuesta, una alternativa de solución. Entonces, bueno, si lo que encontramos es que el uso de herbicidas, por ejemplo, está causando problemas renales crónicos, ¿qué hacer? ¿Qué alternativa voy a dar? Y ahí van las recomendaciones, ¿no? ¿Qué se debe de hacer al respecto? Si yo encontré que las personas, por ejemplo, si usan herbicidas, hizo el estudio en campesinos, en gente que usa malatión u otro tipo de herbicidas, ¿no? Entonces, pero también observo que no utilizan las medidas. Disculpen que se me fue ahorita me conecté de nuevo, disculpen. Bien. Entonces estábamos hablando del objetivo esencial. ¿Sí escuchan, verdad? ¿Hola? Sí, se escucha. Bien, estamos hablando del objetivo esencial de la investigación y dice que es la búsqueda y producción de nuevos conocimientos y la solución de problemas. Siempre van a encontrarse que, bueno, de manera general nos está estudiando para generar nuevas cosas. Sin embargo, pues podemos ver a nivel militar, ¿no? Sí se han generado, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Ustedes han visto no sé si están informados sobre los misiles que ahorita se están manejando o se están utilizando y que el único país que los tiene es Rusia. No sé si algunos de ustedes han escuchado algo al respecto. Se llama el Oreshnik. Es un misil que ha superado el sonido, la velocidad del sonido, imagínense. Es hipersónico. Y va a una velocidad increíble. Y el calor que genera es
parecida a la del Sol, cercano. Entonces, uno podría decir, esos son nuevos conocimientos, sí, ¿verdad? Pero ¿será para el bien de la humanidad? Pues difícil, ¿no? Han creado, por ejemplo, hace poquito han presentado un avión que tiene unas características en las que vuela tan bajito y no se derriba, no se cae. Le han hecho modificaciones, ¿verdad? Si esos aviones lo utilizan para salud, para cosas positivas, bueno, qué bueno, ¿no? Pero ¿por qué los científicos no buscan no hacen investigaciones que sean para proteger al humano, para proteger el planeta, sino que están investigando para más bien destruir el planeta? Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Porque uno piensa que deberían de estar haciendo investigaciones para mejorar la vivencia o la convivencia a nivel planetario, ¿no? Pero no, el uso de las vacunas, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿serán necesarias las vacunas si a veces se hacen esas investigaciones y se lanzan las enfermedades, así como el COVID, y para luego vender vacunas? Entonces, porque se ve más el aspecto de ganancia, de mercancía, de mercantilismo, que el hecho de realmente estar investigando para prevenir una enfermedad. Entonces, se supone, ¿no?, que la investigación debería de hacer para generar esa producción de nuevos conocimientos y solucionarlos, ¿no? Me imagino yo, por ejemplo, en años anteriores, pues ahí está, en años anteriores, hace 70 años, ¿no? ¿Quién podría decir que tú eras diabético o que no eras diabético? Ahora ya tenemos la tecnología, ¿no? Se nos hace una prueba, un, un, un test que nos mide la glucosa con un pulloncito y cualquiera puede tener un aparatito, ¿no?, para hacerlo, pero hace 70 años no se tenía. La gente moría y no sabía por qué. Te daban, o sea, cualquier enfermedad de ese tipo no la podías investigar. O sea, en ese sentido yo digo, bueno, yo tengo que ir haciendo investigaciones al respecto. Por ejemplo, hay un señor alemán, un doctor, es un médico, que tuvo una dificultad, andaban de vacaciones con su esposa e hijo en la playa, y de un buque que pasó por ahí, un barco turístico que andaba un príncipe por ahí, hizo disparos, y uno de esos disparos de la bala perdida le fue a caer al hijo del doctor Kramer se llama así, es alemán. Si ustedes buscan ahí él es el de la medicina germánica, así se llama. Busquen qué es medicina germánica. Hay muchos detractores de él, ¿no? Pero lo que les quiero comentar es, aquí está, miren, se llama Reinhard Hammer, el doctor Hammer. Dice que fue un médico inhabilitado alemán, creador de la llamada nueva medicina germánica. Ahorita no está presentando, Rick. Ajá, ¿y qué dice? Ahorita no se ve la presentación o ¿No se ve? no se Okay. ve. Okay.
Pero les comento lo del doctor Hammer. Este doctor, pues, le mataron al hijo en la playa, ¿no? Fue un príncipe que le mató al hijo. Andaban de vacaciones con la esposa, que también era médico, él y su hijo. Lo mataron. Entonces, después de eso, justo, la esposa se le diagnosticó cáncer en el útero y murió. Y después después de que le murió la esposa, también se le diagnosticó cáncer en el testículo, en uno de los testículos. Pero era médico, ¿no? Y empezó a pensar por qué, a relacionar datos, por qué se estaba dando el fenómeno, por qué la esposa había muerto de cáncer, por qué él también. Y entonces, ¿qué pasa ahí, verdad? Y como estudiaba, estaba en un hospital y vio que empezó a investigar que todas las personas que tenían cáncer antes habían tenido un choque emocional fuertísimo. Y eso les había generado, hablando con ellos, ¿no? Haciendo investigación, porque un investigador es eso, ve un fenómeno y empieza a indagar qué sucede, qué causa, qué efectos. Y empezó a observar los estudios que le hacían, ¿no? Las tomografías. Y empezó a observar él en las tomografías que se hacían en las imágenes que aparecían como un tipo círculo, ¿no? En el cerebro, en diferentes áreas. Y empezó a descartar él si no era un problema de la máquina. Y empezó a investigar para descartar científicamente que lo que estaba observando no era parte de su imaginación o de su subjetividad. Sí, el problema podría ser técnico, ¿no? De que el aparato generara se formaban como tipo espirales en diferentes áreas del cerebro y todo correspondía al órgano al que estaba afectando el cáncer. Entonces, él emitió su teoría, ¿no? Que era de que después de un choque psicológico fuerte, emocional, podía degenerarse en un cáncer. Pero ustedes pueden leer la historia de él, del doctor Hammer, y van a ver que muchos dicen que era un loco y lo echaron. Pero era un investigador, es un investigador que logró dar algunas respuestas, ¿no? Igual que si ustedes van a ver la historia del doctor Alexis Carrel. Él, fortuitamente, él trabajaba en Francia y tuvo que ir a hacer una peregrinación. No le correspondía a él, sin embargo, el doctor que iba a acompañar la peregrinación, que era de enfermos, a Lourdes, no pudo ir, entonces lo mandaron a él, al doctor Alexis Carrel. No era creyente. Sin embargo, él acompañó a los enfermos porque tenía que ir alguien, un médico con los enfermos a la peregrinación a la parte norte de Francia, ¿no? Donde está Lourdes, la gruta de Lourdes. Y cuando estaban frente al santuario de la Virgen de Lourdes, la persona enferma, grave, que era el que más llevaba el cuidado él, se curó ante sus ojos cuando era una persona desahuciada. Y entonces él empezó a hacer estudios, ¿no? Que cómo era posible, que cómo era que se había curado si era desahuciada, y empezó a visitarla, a hacer a las peregrinaciones no como creyente, sino como investigador. Y también hubo detractores, gente que dijo que no,
que él estaba mintiendo, que dónde sacaba eso, que ese no era científico. Pero ustedes van a ver, si buscan la información sobre Alexis Carrel, y van a ver que él hizo un libro que se llama El poder de la oración. Y que con oración se pueden curar las personas. Entonces, que hay otra manera, ¿no? De encontrar salida que no es medicamentosa, o que no es a través de una cirugía o algo así, ¿no? Entonces, les digo porque al doctor Hammer le ha pasado lo mismo. Son personas que se adelantan a lo mejor o que tienen una predicción a partir de los hechos que podrían dar otra vía de tratamiento que sin embargo no se toma en cuenta porque siempre hay aquellos que quieren, bueno, como me dijo una chica hace poquito, ¿no? Que yo les decía que lo mejor era prevenir, entonces me dice ella, no, porque si no hay enfermos no vamos a poder trabajar. Entonces, es probable que sea de ese tipo de gente los detractores del doctor Hammer, ¿no? Pero él hizo un estudio y lo hizo empezó por ellos, por su familia, y luego continuó con los pacientes del hospital. Entonces, eso es algo que uno debe de tomar en cuenta. Así que les digo porque esos son algunas situaciones que se han dado. Bueno, llegamos hasta aquí, jóvenes, que ya me pasé. Vamos a continuar, que yo creo que ya o permítanme, cuánto me hace falta para ya dejarlos libres. Son 44. Bueno, los dejo hasta aquí porque ya no me pasé de la hora. Solo quedan como 4 o 5 diapositivas de lo que es la investigación científica. Así es que nos vemos el próximo lunes para seguir Muchas gracias, hablando. Liz. Bueno, Adiós, cuídense. pasa buen día. Igual para ustedes. Feliz día. Igual. Buen día. Buen día.